Eh, en la mesa que se acaba de celebrar y que va a continuar mañana por la tarde, el Gobierno nos ha trasladado una propuesta que ya había anunciado la ministra de Hacienda esta mañana, una propuesta económica, junto con la voluntad de acompañarla de un paquete con una serie de medidas que ya le veníamos reclamando también desde Comisiones Obreras, que afectan a avances en derechos y a terminar con una serie de recortes que venían desde los años 2010 y 2012. Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente el que se haya producido esta primera mesa y el que se abra el diálogo social. Tenemos que decir que se produce un poquito tarde, que nosotros veníamos demandando este diálogo desde el mes de marzo, lo volvimos a demandar en el mes de mayo, en el mes de julio nos concentramos frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el debate del Estado de la Nación, para exigir que se produjera una negociación en torno a la actualización salarial y el avance en derechos de los empleados y empleadas públicos de este país, por la deriva que estaba tomando la inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania. En la línea que ha marcado el secretario general de Comisiones Obreras de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras esta misma mañana también, anunciando las movilizaciones que se van a producir en las próximas semanas y meses, reivindicando dentro de la campaña Salario o Conflicto las subidas salariales para más de 17 millones de trabajadoras y trabajadores de este país. Desde el área pública de Comisiones Obreras entendemos que es necesario que el Gobierno haga también un esfuerzo adicional para compensar la pérdida del poder de compra que están padeciendo estos más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores y sus familias. Entendemos que actualmente la inflación subyacente en el año 2022 va a terminar estando en torno al 8%, y las previsiones que se hacen para el año que viene podrían rondar el 6%. Por tanto, creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional a las cifras que propone el Gobierno, tanto en este año 22 como en el año 23. Nosotros estimamos que debería de estar la subida completa en torno al 10%, 9,5-10%, en los 3 años de vigencia del acuerdo, 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero, 2023 y 2024. Falta concretar si el Gobierno acepta esa propuesta de incrementar la subida que se aplica a los empleados y empleadas públicas, y cómo se distribuye en los distintos años y si hay cláusulas y en qué cuantía serían esas cláusulas. Desde Comisiones Obreras entendemos que es difícil hacer equivaler la estrategia de negociación colectiva en el sector público con la estrategia de negociación colectiva en el resto de los sectores privados. Estoy hablando de esta negociación paralela que puede abrirse o puede reabrirse en torno al pacto de rentas. No es lo mismo disputar a la patronal y a distintas empresas el salario de 17 millones de trabajadores y trabajadoras de este país, porque lo que estamos disputando es el salario de los trabajadores frente al beneficio de las empresas. Y en el caso de los 3.200.000 empleados y empleadas públicas del conjunto del Estado español, nuestra contraparte es el propio Estado y, por tanto, el conjunto de la ciudadanía, la sostenibilidad de los servicios públicos, y por eso nosotros moderamos un poquito las peticiones salariales y las ligamos a la consecución de importantes avances en derechos. Estoy hablando de establecer de nuevo la jornada laboral en 35 horas con carácter básico para todos los sectores, en terminar con las tasas de reposición. Todo esto para avanzar en la creación de puestos de trabajo en los sectores públicos. Estoy hablando de avanzar también en sectores importantes que están olvidados, desde como son los salarios, por ejemplo, del personal del servicio exterior, que llevan congelados 14 años. Estoy hablando de que no tenemos una ley de función pública para la Administración General del Estado,
de que estamos sin ámbito de negociación colectiva en el sector público empresarial, que es un sector estratégico, de que tenemos que avanzar en materia de modernización y transformación de los servicios públicos. Hay que abordar la transformación digital, el teletrabajo. Tenemos que ver cómo se distribuyen los fondos europeos del PERTE número 11 que afecta a los servicios públicos, y queremos la representación legal de los trabajadores participar en esa distribución de los fondos y en la negociación de en qué partidas son prioritarias su aplicación. Y todo esto, si no se consigue plasmar negro sobre blanco en un papel y acompañarlo al esfuerzo de moderación salarial que hacemos desde la parte social, pues no podrá cristalizar en un acuerdo. Por tanto, en resumen, la impresión de este primer intercambio negociador que hemos tenido con el Gobierno es positivo, pero con reservas, porque seguimos sin tener una oferta concreta de lo que se quiere poner junto a la subida salarial, y seguimos sin saber, y para esto se ha hecho el receso, para que la Secretaría General de Función Pública evacúe consultas con la ministra. Queremos saber hasta dónde en el aspecto económico está dispuesto realmente el Gobierno a llegar. Pero hay elementos del otro paquete de medidas que no tienen, aunque tienen un coste económico, todas las medidas tienen coste económico, que hay que dejar claramente definidas. No puede ser que se hable de modernización del sector público sin abordar la necesaria reforma de la cualificación y clasificación profesional. Llevamos, desde que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, sin adaptar nuestras titulaciones y nuestra clasificación profesional de los empleados públicos de este país al marco educativo europeo, y eso es algo que tenemos que revertir y que culminar de una vez con esa disposición y aplicar la nueva ley de formación profesional que se aprobó en abril. Todo eso queremos verlo en un papel, y cuando lo podamos ver podremos decir si compensa el sacrificio que le vamos a pedir a los empleados y empleadas públicas de no subir el IPC real y subir un poquito menos sus salarios, pero a cambio recibir un avance importante en derechos y derogar todos los recortes que se produjeron en el año 2010 y en el año 2012, que todavía pesan sobre el conjunto de las administraciones públicas. Si lo he escuchado mal, ha dicho que ustedes proponen una subida salarial del 10% en 3 años, que todavía no se ponen de acuerdo en qué porcentaje se aplicaría cada año, pero ¿están al menos de acuerdo las cuatro partes, las dos partes, mejor dicho, sindicatos y gobierno, en la subida de 10%? O sea, ¿esa cifra está cerrada? No, eso es una cifra que hemos propuesto desde Comisiones Obreras. Sí hay una coincidencia de los tres sindicatos en que el índice de precios al consumo, cualquier otro parámetro que se adopte, la inflación interanual, la inflación subyacente, está muy por encima de la oferta que ha puesto el Gobierno encima de la mesa. Pero bueno, nosotros insistimos, entendemos que sin poder alcanzar ese IPC real, es decir, si nosotros trasladáramos directamente el 10,5% del IPC que hay ahora mismo, nosotros sabemos que eso es difícil para el Gobierno presupuestariamente asumirlo. Sí, pero el Gobierno les ha propuesto, les ha dado una cifra en 3 años o a 2 años, ¿cómo ha sido? Sí, no, el Gobierno ha hecho una propuesta que está en el marco de cuando empezaron las conversaciones de la AE, que es un 3,5% para este año, un 2,5% para el 2023 y un 2% para el 2024. Eso hace un conjunto del 8%. Y nosotros estimamos que eso ni siquiera cubre la pérdida que se va a producir en el año 2022. Por tanto, le pedimos un esfuerzo adicional para llegar a esos 2 dígitos, quedarse muy cerca de esos 2 dígitos, para que en 3 años, por lo menos, los empleados y empleadas públicas puedan recuperar lo que ya han perdido este año. Es verdad
que el gesto del Gobierno de incluir el año 2022, cuando ya está a punto de terminar, pues es de valorar, pero también es verdad que el mayor impacto de la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania en más de 3,5 millones o en alrededor de 3,5 millones de familias de este país cuyos ingresos dependen del empleo público, no se ha valorado suficientemente y por tanto creemos que hay que compensar más en este año 2022 porque el golpe que reciben los trabajadores y las trabajadoras ha sido mayor en este año de lo que será probablemente el año que viene y sobre todo en el siguiente, siempre y cuando pues la guerra y la situación económica se puedan ir reconduciendo y volviendo a la racionalidad.